Hola, buenas tardes. ¿Me confirman si pueden escuchar, por favor, jóvenes? Hola, Sí, te Buenas escuchan. tardes, sí te escucho. buenas tardes. Excelente, Sí, le escucho, sí. excelente, gracias. Bien, en ese caso vamos a iniciar la sesión. Nomás déjenme ver si puedo también tener una imagen aquí. Vamos a ver. Ok. Bien, vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde en la cual vamos a continuar hablando sobre la escritura matriz y los requisitos que tienen que cumplirse en ella para que la escritura o el instrumento notarial que estamos elaborando pueda cumplir con su finalidad, cumplir con su objetivo. Entonces, antes que podamos, digamos, entrar en materia, me gustaría preguntarles si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en relación con lo que ha leído, con lo que ha repasado, con lo que ha aprendido, con lo que ha visto. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna interrogante, alguna cuestión, algo que quisieran que se ampliara un poco más? Bueno, veo que no. Buenas tardes, Lee. Hola, buenas tardes, le escucho. Quería preguntarle que tenía una duda acerca de la firma ruego. Como sabemos que, por ejemplo, una hipoteca, pues si no sabe firmar la persona, pues es como una firma ruego, ¿verdad? Pero en caso de un título de valor, eh, sería necesario hacer como que notaría como una acta donde se da o se da fe que la huella que está ahí, estampada en el título de valor, por ejemplo, un pagaré, es la de la persona que está en el DUI, o tiene que ser necesaria una firma ruego. Se tiene que hacer un acta, ¿cómo sería en ese caso? Bien, interesante pregunta. Bueno, lo primero que se me ocurre de decir es que tratándose de títulos valores, estos están regulados en el Código de Comercio. Entonces, yo creo que vale la pena indagar un poco en relación con este asunto y por eso me voy a ir al Código de Comercio y voy a buscar específicamente los requisitos formales del pagaré. Vamos a ver. Efectivamente aquí menciona firma del suscriptor, pero vamos a ver qué dice en relación con firma a ruego. A ruego. Ok, con relación al cheque, hay una cita que se hace. Dice, si el cheque ha sido librado a favor de persona que no sepa o no pueda firmar, solamente podrá pagarse a dicha persona, quien tendrá que concurrir a cobrarlo a las oficinas del banco. El endoso será firmado por una tercera persona a ruego del beneficiario, quien estampará además sus impresiones digitales pulgares. Si no pudieran recogerse las digitales, la firma se hará en presencia de un oficial del banco especialmente autorizado al efecto, quien certificará esta circunstancia. Mire, con respecto a títulos valores, tenemos una referencia en el artículo 809 del Código de Comercio, pero no es con relación a un pagaré ni a una letra de cambio, sino con relación a un cheque, que también es un título valor. Y lo que dice aquí es que porque el cheque hay que cambiarlo en un banco, porque un banco es el obligado a su pago y tiene que ser endosado. Pero como es una persona que no sabe
o no puede firmar, el endoso lo va a firmar una tercera persona a ruego del beneficiario. El beneficiario es la persona a cuyo favor se emitió el cheque y él va a estampar las impresiones digitales de sus dedos pulgares, de los dos dedos. En cuanto a la letra de cambio, en el artículo 702 aparecen los requisitos que debe contener la letra de cambio. Y en el Romano séptimo, el séptimo requisito de una letra de cambio es la firma del librador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre. Tratándose de una letra de cambio, el librador es la persona que la emite. El librador es la persona que, digámoslo así, crea la letra de cambio para ponerla en circulación. Y él debe firmar la letra de cambio. Pero dice aquí, o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre. Sin embargo, no menciona más detalles como lo hace con relación al cheque en cuanto a que pueda ser firmada, o mejor dicho, colocarse las huellas digitales de los dedos. Y en cuanto al pagaré, no dice nada. Ahora, lo que le puedo yo decir es que obviamente estas son actuaciones no notariales, ¿verdad? Es decir, no... Y Dígame. de acuerdo, estaba leyendo acerca de eso porque tenía duda yo y también en el artículo 640 del Código de Comercio, cuando establece cuando el que deba suscribir un título de valor no sepa, no pueda firmar, lo hará a su ruego otra persona cuya firma será autenticada por un notario. Oh, excelente, excelente. De hecho, cuando el que deba suscribir un título valor no sepa o no puede firmar, lo hará a su ruego otra persona cuya firma será autenticada por notario. Mire, excelente referencia. Efectivamente, es aplicable al caso del pagaré, al caso de la letra de cambio e incluso al caso del cheque, pero no en cuanto al beneficiario, sino en cuanto al cuentacorrentista que lo emite, el cheque, porque el cheque es una orden incondicional de pago que se le da a una persona el cheque para que vaya a un banco, que es donde el cuentacorrentista tiene los fondos para poder cubrir su valor, y una cosa es el que lo emite y otra cosa es el beneficiario. Ahora, lo cierto es que según esto, la firma de la persona que lo hace a ruego del que debe suscribir el título de valor, efectivamente tiene que ser autenticada por notario. Así que ahí tenía usted mismo la respuesta en el artículo 640, aplicable efectivamente a todos los títulos valores. Es decir, cuando un título valor tenga que ser suscrito por una persona que no sabe o no puede firmar, entonces en ese caso la firma tiene que hacerse a ruego de ella y la persona que firma a ruego, o la firma en ese caso, es autenticada. Miren, vamos a hacer, aprovechando esa coyuntura, vamos a hacer una referencia a la ley del ejercicio notarial que en su momento yo les explicaba a ustedes que hay dos cuerpos normativos que nos interesa en esta asignatura. Vamos a ver si puedo cambiar. Aquí está. Una de ellas es la ley de notariado, que es con la que estamos trabajando ahorita, pero también la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias, que es la que tengo ahorita en pantalla. Y aprovechando la pregunta que hacía el compañero en cuanto a una firma a ruego dentro de un título valor, vamos a remitirnos al artículo, vamos a ver, 54
54 creo que es. No, en la ley de notariado es, me equivoqué ahí. Vamos a remitirnos al artículo 54. Ok, aquí la tengo en pantalla. En el artículo 54 de la ley de notariado, 54, fíjense bien, 54, aparece la manera en que se autentican o legalizan, ese es otro término que usa la ley, legalizan las firmas. Dice en este artículo 54 que para legalizar las firmas no será necesario levantar actas. Sin embargo, cuando dice no será necesario, no quiere decir que no se pueda levantar actas, pero no es necesario levantar un acta. Bastando que el notario ponga a continuación de la firma que autentica, por eso se le llama auténtica de firma o legalización de firma. Bastando, repito, que el notario ponga, o sea, escriba o imprima a continuación de la firma que autentica una razón en que dé fe del conocimiento o identidad del otorgante según lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 32. Es el artículo que estamos analizando. Y de la autenticidad de la firma o de que ha sido puesta a ruego del interesado. Razón que indicará el lugar y fecha en que se extiende y que será firmada y sellada por el notario. Entonces, en el caso concreto que usted preguntaba, efectivamente el título valor, digamos, no es suscrito por su emisor. Y no lo suscribe, es decir, no lo firma, pues no es firmado por el emisor, porque está imposibilitado, ya que no puede o no sabe. Esas son las dos, digamos, circunstancias que podrían justificar una firma a ruego. Que el que tiene que firmar no puede o no sabe. No sabe porque no puede escribir ni leer, es decir, no sabe. O no puede porque, a pesar de que sabe, pero en ese momento concreto no puede por algún impedimento físico que se lo impide. Entonces, en el caso del título valor, allá dice en el 640 del Código de Comercio que la firma a ruego tiene que ser autenticada por un notario. Y la manera de hacerlo es en base a este artículo 54 de la ley de notariado, que es, repito, el que nos indica cómo es que se hará. A continuación de la firma se coloca una razón en que el notario da fe del conocimiento o identidad del otorgante y de la autenticidad de la firma, o en su caso, que ha sido puesta a ruego del interesado. Vale, como de lo que se trata es de aprender ya aspectos, digamos, un tanto prácticos, vamos a tratar de ensayar aquí en la computadora cómo podría ser la redacción cuando la firma es a ruego. Vaya, miren, si ustedes, digamos, son lo suficientemente aplicados, yo les pediría que, que vayan tomando nota. Si es posible, que vayan escribiendo al mismo tiempo que lo hago yo, para que puedan, digamos, aprender, ¿verdad? Aprender cómo es que se hace. Miren, es bien sencillo. Le podemos poner el infrascrito notario o le podemos poner el suscrito notario da fe. El suscrito notario da fe. Así introducimos nosotros esta razón.
el suscrito o el infrascrito notario da fe. Entonces, que la firma que calza el presente, y aquí le podemos poner título valor en términos generales. Vamos a ver. El infrascrito notario da fe que la firma que calza el presente título valor, y algunos le agregan y que se lee, es decir, algunos notarios le agregan la manera en que la firma se lee. Espérenme, voy a hacer esto más para acá para que lo puedan ver. Por ejemplo, el tipo se llama Carlos Alberto Rodríguez Paz. Entonces, Carlos Alberto Rodríguez. Así es como él firma. Es decir, cuando él firma, eso es lo que se logra leer. C-Al-Rod-P. Entonces, esto que conste no es indispensable ponerlo. Usted lo podría omitir. Olmedo López recomienda que se le ponga necesariamente cuando hay diferencia entre la manera en que se llama y la manera en que firma. Olmedo López recomienda que cuando una persona firma de manera distinta a como se llama, que no dejemos de colocar la manera en que se lee la firma. Es una recomendación, me parece válida, ¿verdad? Pero en todo caso resulta optativo. Entonces usted le agrega, es auténtica. Es decir, usted está dando fe de que esa firma es auténtica. Esa es, insisto, la razón de ser de la actuación notarial. Dar fe de que una firma es auténtica. Ahora, ¿por qué un notario podría asegurar que la firma es auténtica? Es decir, ¿qué nos da la base como notario para garantizar y para dar fe de que la firma es auténtica? A ver, ¿quién de ustedes me puede decir por qué o sobre qué base un notario va a dar fe de que una firma es auténtica? Porque usted estaba presente cuando estaba firmando. Exacto. Sí, porque fue firmado el instrumento frente a él. Frente a él. Muy bien, excelente. Que conste, esa es una primera base o una primera razón por la cual el notario garantiza, asegura o certifica o da fe. Y así se le pone. Es auténtica por haber sido puesta a mi presencia. Y fíjense que con eso bastaría, con eso sería suficiente. El notario da fe de que la firma es auténtica porque se puso a presencia de él. Sin embargo, muchos notarios, para darle todavía un mayor realce, le agregan de su puño y letra. Esto Escrita, último, puño y letra, ajá. Esto último otra vez es redundante. Eso es como cuando decimos, no, si es que yo lo vi con mis propios ojos, yo lo oí con mis propios oídos. Es como pleonástico, es redundante, pero no importa, se vale. Entonces le agregan, repito, de su puño y letra. Obvio, todavía está incompleta esta razón, porque necesitamos poner los datos generales de la persona que firmó. Y en ese caso le ponemos por, y aquí entra, digamos, los datos de la persona que firmó y cuya firma estamos autenticando.
Y en ese caso, pues ahí depende, ¿no? Podemos ponerle simplemente el señor, la señora, la señorita, don, doña, o podemos ponerle algún título académico. Por ejemplo, por el doctor, por el licenciado, por el arquitecto. Es decir, podemos agregarle algún grado académico en esta parte, por el ingeniero. Es decir, no importa, o simplemente por el señor. Y luego, en base al documento de identidad que la persona nos ha presentado, en base a eso nosotros ponemos los datos. O sea, miren, afortunadamente, un alto porcentaje de la población, aún los que residen en el extranjero, ya tienen su documento único de identidad. La campaña publicitaria para que cada quien adquiera su propio documento ha tenido algún tipo de éxito y hay muchísimos que lo tienen. Ahora bien, yo quiero que ustedes me comprendan que no es estrictamente indispensable para el otorgamiento de un instrumento notarial el contar con el documento único de identidad. Yo quiero que eso quede muy claro. Se puede identificar a una persona con documentos distintos al documento único de identidad. Por ejemplo, su licencia de conducir vehículos automotores es un documento idóneo para identificarlo. Su pasaporte es también un documento idóneo para identificarlo. Lo que lo hace idóneo es el contar con una fotografía y haber sido emitido por una oficina de gobierno lo suficientemente acreditada, ¿no? Una oficina en la cual obviamente se pueda confiar. O sea, no por tener foto vamos a entender que es idóneo el documento, sino que sea también emitido por una oficina con las credenciales de credibilidad suficientes. También tenemos en el caso de los extranjeros una tarjeta de extranjero residente, ya sea con carácter temporal o permanente, pero ellos no tienen DUI ni pueden obtenerlo, pero aún así se pueden identificar con su pasaporte o con su tarjeta de extranjero residente. Y fíjense, como lo hemos comentado del análisis del artículo 32, hasta podríamos hacer comparecer a una persona que carezca completamente de documentos de identidad. A ver, que alguien me diga, ¿cómo así? ¿Cómo es eso de que una persona que no tenga documento de identidad aún así puede comparecer y la podemos identificar? A ver, ¿quién me ayuda a completar eso? Yo me recuerdo, que por testigos. Así es. Fíjense que en el ámbito notarial, testigos hay de dos clases. Hay testigos instrumentales, llamados también de asistencia, y hay testigos de conocimiento. Pues estos testigos de conocimiento son los que nos pueden perfectamente servir para identificar a un compareciente, sea otorgante o no, y que carece de documento de identidad. Lo único es que esos dos testigos tienen que ser conocidos del notario y, por supuesto, tienen que conocer a la persona que carece de documento. Para que puedan servir como testigos de conocimiento, tiene que reunir esa doble característica: ser conocidos del notario y conocer a la persona que no anda documento y que por eso hay que identificarla por medio de dos testigos de conocimiento. No serían de conocimiento si no lo conocen a esa persona. Y si el notario no los conoce, tampoco pueden servir como testigos, porque los testigos en todo caso tienen que ser conocidos del notario. Entonces, con eso en mente, pues aquí es donde tenemos que trabajar varios escenarios y ustedes tienen que estar lo suficientemente capacitados para poder redactar cualquiera
de los escenarios. Miren, un verdadero examen de suficiencia para el ejercicio del notariado debería incluir eso. Ejemplo, a usted se le tendría que decir ya durante el examen, vaya, elabore una razón donde se autentica la firma de una persona, fíjense bien, que carece de documento de identidad. Para que les quede clara la idea y para que de ser posible ustedes lo hagan, aunque nadie se lo vaya a examinar, elabore una razón donde se autentica la firma de una persona que carece de documento alguno de identidad. Es decir, no tiene ni documento único, ni pasaporte, ni tarjeta de extranjero residente, ni licencia de conducir vehículos. Carece de documento alguno de identidad. Entonces, ya con eso en mente, ya usted sabe de que a esa persona la va a identificar por medio de dos testigos de conocimiento. Y en la redacción de esta razón tendría que poner las generales, no solamente de la persona, sino también de los testigos. Y decir expresamente que los testigos conocen al otorgante, al que firmó, y que son conocidos también del notario. Porque si no lo dice expresamente, podría asumirse que no está cumpliendo con ese requisito. Bien, vamos a continuar. Miren, en esta parte yo les he pedido a ustedes que como actividad evaluada van a elaborar 3 escrituras matrices. Entonces, en esas escrituras matrices, ustedes van a colocar los datos generales de una persona. Entonces, cuando concurren a una escritura matriz varias personas, basta con que ustedes escriban los datos de una de ellas. Los datos así, digamos, lo más completo que sea posible, de una de ellas. Y con respecto a las otras, basta con que pongan, por ejemplo, entre paréntesis, generales del comprador. Con eso, ustedes están ahorrando o evitando escribir otra vez los datos generales de una persona. Basta con ponerlos una sola vez. Entonces, es como que en este caso yo pusiera generales del firmante. Entonces, habiendo puesto esto entre paréntesis, yo de alguna manera abrevio o ahorro escribir en el machote que estoy armando todo lo que hay que escribir. Pero eso sí, como ustedes están preparando instrumentos notariales, por lo menos una vez sí tienen que ponerlo en el instrumento. Por lo menos una vez. En otras palabras, si se trata, por ejemplo, de una compraventa y el vendedor es uno y el comprador es otro, entonces no le van a poner en ambos casos generales del vendedor y generales del comprador. No. La primera vez tienen que poner todos los datos de la persona. Espero que me esté dando a entender. Vaya, entonces vamos a continuar con esta razoncita. Es auténtica por haber sido puesta a mi presencia de su puño y letra por el Señor. Vaya, ¿cuáles son los datos mínimos que tenemos que escribir de un compareciente? Según el artículo 32
de la ley de notariado? Sería nombre completo, DUI, Ok. residencia, nacionalidad, Vamos oficio. a ir poco a poco porque ya me dio algunos datos que no los exige la ley. Por ejemplo, la residencia. La residencia no nos la exige la ley de notariado. Por eso vamos a ir, como quien dice, utilizando las disposiciones de la ley. Vaya, es el ordinal cuarto en relación con el ordinal quinto. Digamos, los dos ordinales tienen aplicación, el cuarto y el quinto. Entonces, en el cuarto dice que se exprese en el instrumento y que conste. Fíjense ustedes que esta razón de la que estamos hablando aquí, quiérase o no, si bien es cierto, no será necesario levantar un acta, pero eventualmente se podría hacer en acta. En otras palabras, aunque es cierto que no es un acta, porque dice no será necesario levantar acta, pero participa de las características y debe cumplir con los requisitos aplicables del instrumento notarial. Es decir, esa razón es un instrumento notarial también, aunque no entre en la categoría de matriz, testimonio y acta, pero es el notario el que la elabora, esa razón donde se autentica una firma, o como la razón donde se certifica una fotocopia. También es un instrumento notarial, aunque no lo diga expresamente el artículo 2 de la ley de notariado, pero no puede tener otro nombre más que instrumento notarial porque es un notario el que lo elabora. De allí que en una sentencia reciente la Sala de lo Civil ha dicho que esa razón donde se certifica la fidelidad de una fotocopia con su original debe hacerse como que si fuera un acta. Un acta. Es decir, debe, por ejemplo, firmarse y sellarse cada folio que se está fotocopiando, es decir, que se fotocopió. Es decir, la fotocopia, pues, cada fotocopia de cada hoja. Y también debe ponerse el número de hojas de que consta esa fotocopia, ese documento fotocopiado, al igual que en las actas. Entonces, con eso lo que les quiero decir es que en esta razón también se aplican los requisitos que vamos a ver ahorita en el artículo del artículo 32. Vaya, nombre, apellido, edad, profesión u oficio y domicilio. Fíjense, eso no es tanto en realidad. Nombre, apellido, edad, profesión u oficio y domicilio. Entonces, es muy sencillo. Mire, esos serían los datos, llamémosle mínimos, que deben ir. El nombre, el apellido. Normalmente eso lo ponemos también con letra mayúscula para resaltarlo. Rodríguez, ¿qué les dije? Rodríguez Paz. Carlos Alberto, ahí está ya el nombre y el apellido de la persona. Miren, de repente nos vamos a topar con un compareciente que en el DUI tiene conocido por. Si usted se fija en su documento único de identidad, debajo de su nombre aparece otra casilla en donde dice conocido por. Entonces, si ese fuera el caso, habría que agregarlo también para mayor identificación de la persona. Es decir, en ese caso le ponemos conocido por
Y digamos que la otra forma sea Carlos Paz. Imagínense que a pesar de que se llama Carlos Alberto Rodríguez Paz, todo el mundo lo conoce por Carlos Paz. Y él ya otorgó un instrumento de identidad personal donde se acreditó ante notario que además de ser conocido como Carlos Alberto Rodríguez Paz, también se le conoce como Carlos Paz. Y ese testimonio de esa escritura pública de identidad personal ya se presentó al municipio, al registro del estado familiar, y ya se marginó la partida de nacimiento de esa persona. Y no solo eso, ya actualizó su documento de identidad donde ahora ya le aparece el conocido por. Entonces, si nosotros nos encontramos con una persona que lleva conocido por, es bueno agregarlo. Ok. Ahora bien, no solo porque él nos diga, mire Lic o mire licenciada, fíjese que además de ser conocido yo, así también soy conocido por. Mire, no nos dejemos, como quien dice, llevar por lo que ellos nos digan así de palabra, sino que tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Y si no tenemos en el DUI la evidencia de que ya hizo un trámite de identidad, o no seamos tan estrictos, pero por lo menos si no tiene él en sus manos un instrumento de identidad personal extendido por un notario, un testimonio, pues, entonces no tenemos por qué nosotros así porque sí, es solo porque él nos está diciendo que agregar el conocido por. Y miren, no es algo que carezca de importancia, porque fíjense ustedes que a veces llegan personas que en el DUI tienen su nombre y apellido de una manera, pero en el NIT lo tienen de otra. Entonces, muchas veces algunos notarios utilizaban el conocido tributariamente como. O sea, le agregaban esto, conocido tributariamente como, para acreditar que en el NIT el nombre lo tenía de una manera diferente. Fíjense, conocido tributariamente, porque a la hora que le hicieron el NIT, a saber en qué estaba pensando el que lo hizo por vez primera, y en vez de poner Alberto, le puso Alonso, y se fue con ese error, y quedó así el NIT de la persona. Entonces, en el NIT aparece de una manera, pero en el DUI aparece de otra. Otras veces no es en el NIT, sino que es en el documento que nos está sirviendo como base para lo que estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, una escritura de propiedad. El tipo lo que va a hacer es vender una propiedad y hacer tradición del dominio. Vender y hacer tradición. Pero resulta que en la escritura que él anda cargando, allí dice que se llama Carlos Alberto Rodríguez. No tiene el Paz. Y óiganme, esto es una manera diferente de llamarse o de escribir el nombre de una persona. Porque no es lo mismo escribirlo en forma completa que escribirlo en forma incompleta. O todavía peor, a veces la persona en el documento que anda cargando, como la escritura de la propiedad, dice que se llama Carlos Alberto Paz. El Rodríguez no lo lleva. Y no lo lleva por varias razones. Una de ellas podría ser que cuando él compró, él no había sido reconocido por el papá. Compró, por ejemplo, a los 18, 19 años, y cuando tenía 21 viene el papá y lo reconoce y le da el apellido. Quiere decir que ahora, ya con el reconocimiento, ya lleva el Rodríguez, pero antes no lo tenía. Antes era solamente Paz. El punto es
que en ese caso tenemos una manera distinta de identificar. ¿Y saben cuál es el riesgo? El grave riesgo que se corre. El grave riesgo que se corre es que se trate de una simulación, que tengamos frente a nosotros a una persona que está pasándose por otra, que está simulando. Es decir, nosotros no tenemos certeza de que ese Carlos Alberto Rodríguez Paz, cuyo DUI tenemos enfrente, sea el mismo Carlos Alberto Paz que compró hace 15, 20 años un inmueble y que hoy lo quiere vender. ¿Qué certeza tenemos? ¿Cómo podemos estar seguros de que él es el mismo? No lo sabemos. Ahora, para paliar esa situación, algunos notarios le han puesto conocido registralmente. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en el registro de la propiedad es que aparece de esta otra manera. Ahora bien, yo les pregunto, ¿ustedes creen que es correcto utilizar estas salidas de llamarle conocido tributariamente como o conocido registralmente como? ¿Ustedes creen que eso es una buena práctica? ¿Que se vale hacerlo? ¿Qué piensan? ¿Qué piensa Irma Sofía? ¿Lo haría usted al ver que en el NIT aparece de otra manera? ¿O en una escritura de propiedad? ¿O en la tarjeta de circulación de un vehículo que está vendiendo? No, ¿Usted no lo haría de ponerle no, conocido por? ¿En qué caso No, sí lo haría? cuando licenciado. ¿Hola? tu DUI lo diga. Ujú. Sí, miren, créanme, podrían tacharnos de turbios en el ejercicio notarial, podrían tacharnos de flecha, sí, flecha, este es bien flecha, o sea, cuando uno es bien recto, así directo, o de estrictos, pero yo creo, incluso podrían tratarnos de aprovechados. ¿Aprovechados por qué? Porque lo que tendríamos que sugerirle a esa persona es, mire, disculpe, don Carlos, fíjese que como en el documento de propiedad, como en la tarjeta de circulación, como en su NIT, usted aparece con otro nombre. Yo no tengo dudas de que es usted mismo, no crea que yo que esté dudando de que se trata de usted mismo. El problema, don Carlos, es que según la ley, una persona en su caso tiene que hacer una escritura pública de identidad personal para poder acreditar legalmente que usted, tal como aparece en el DUI, es el mismo, tal como aparece en el NIT, tal como aparece en el contrato de compraventa, cuando usted compró, que es la misma persona, tal como aparece en la licencia de conducir vehículos, tal como aparece en su título de bachiller. Porque a veces se van a topar ustedes con esa situación de que cuando se graduaron como bachilleres tenían una manera de conocerse, más que todo en los apellidos, pero después les cambió esa manera. Entonces usted tendría que recomendarle una escritura pública de identidad antes de poder continuar con alguna gestión. Y entonces él va a decir, lo que usted quiere es cobrarme el valor de esa otra escritura que me está sugiriendo. Ahora bien, ¿cuál es la recomendación que se dio a los notarios por parte del registro mismo? Ahí voy a quedar en deuda con ustedes porque no sé si esa recomendación fue oficial, si apareció en alguna circular, si fue el resultado de alguna mesa de registradores, porque los registradores de vez en cuando hacen lo que se conoce como una mesa en donde se sientan obviamente todos ellos para ponerse de acuerdo, para unificar criterios, para que en los distintos registros que hay en todo el país no resuelvan de una manera en una
y de otra manera distinta en otra sede, en otra oficina, sino que lo hagan de manera coherente. Entonces hacen mesas de registradores. Repito, no sé a consecuencia de qué es que se dio, pero lo que se les dijo a los notarios fue, mire, no le ande poniendo conocido registralmente como o conocido según tributariamente como. Utilice la manera en que aparezca en el documento que usted tiene enfrente de usted. Esa fue la recomendación que se les dio. Y si lo va a presentar al registro, preséntelo así, con el nombre y apellidos que le aparezcan en el documento de identidad con el cual usted lo está identificando. Claro, cuando vamos a utilizar testigos de conocimiento, ahí sí tenemos un problema serio, ¿verdad? Serio, porque un testigo lo podría conocer con un nombre y él llamarse de otro, y bueno, ahí sí es un solo relajo, pero ni modo. Debemos, en la medida de lo posible, tratar de que las personas se identifiquen con un documento fehaciente, ¿verdad? Y solo en casos extremos, en casos extraordinarios, utilizar esa otra forma alternativa. O sea, importante es saber de que se puede, pues, identificar con testigos de conocimiento, pero no lo vamos a utilizar, ¿verdad? Y su DUI, fíjese que se me olvidó, ya lo tengo en la casa, no se preocupe, le voy a poner 2 testigos. O sea, no, pues, o sea, no hay que ser. Entonces vamos a tratar en el ejercicio notarial de utilizar en principio el documento. Que el acto jurídico no urge y podemos perfectamente decirle, no, vaya y saque el DUI. Hagámoslo. Le estamos haciendo un favor a él y a la sociedad. Porque en otros actos no va a poder utilizar alternativas, por ejemplo en un banco. Ahí si no lleva el DUI no lo van a querer atender. Entonces le estamos haciendo un favor pues cuando le decimos, no, mire, vaya y saque el DUI. Entonces no tengamos reparo en hacerlo. Otra vez cuando no urge pues el instrumento, podemos esperar perfectamente. Y no tengamos miedo de que se nos vaya como requirente a otra oficina donde sí se lo van a hacer. Está bueno, no hay problema. Lo que no es de Juan no se lo quita Pedro. ¿Cómo es que dice? Lo que es de Juan no se lo quita Pedro. Algo así dice el refrán. Bien. Preguntas hasta este punto. Yo veo que ustedes no preguntan, pero preocupado estoy, si a lo mejor estarán ahí. A ver, Irma. Es que fíjese que más bien es una duda. Y en el caso de una mujer que, digamos, se casa, pero cuando ella se graduó, tiene obviamente sus apellidos, ¿verdad? De madre y padre. Y ella, cuando se casa, se pone el D. ¿Cómo afecta esto los documentos de ella? Mire, el hecho de su título, excelente pregunta. En 1962, el legislador quiso resolver este asunto de la siguiente manera. Si alguno de los otorgantes fuere mujer casada o viuda, se expresará su apellido de soltera. Y el que conste en el antecedente si lo hubiere. Esto también requiere algún tipo de interpretación, porque una primera forma de interpretar esto que tengo yo ahorita señalado es que usted solamente va a utilizar sus apellidos de soltera. Y si hay un antecedente, pues el que conste en el antecedente. Pero si no hay antecedente, pues aquí dice, se expresará su apellido de soltera. Entonces, una forma en que podemos interpretar esta norma es diciendo que no vamos a utilizar sus apellidos como persona casada. Solamente su apellido de soltera. Pero podemos encontrar otra interpretación. Y esa otra interpretación sería que aparte
de sus apellidos de casada, también tenemos que expresar su apellido de soltera, aparte, adicional. Entonces, contestando su pregunta, yo me encuentro con una mujer. Ok. Tengo un DUI, un documento de identidad a la mano. Puede ser el DUI, Sí. licencia de conducir, pasaporte. Entonces, en principio, yo voy a colocar el nombre de la persona tal y como aparece en el documento que tengo frente a mí. Eso podríamos utilizarlo como, digamos, como una norma, que vamos a utilizar el nombre de la persona tal y como lo tenemos. Ahora bien, supongamos que dijera, que en el documento dijera, por la señora Carmen Elena Ruiz de, qué sé yo, panameño. Carmen Elena Ruiz de Panameño. Así dice en el documento que ella nos está presentando y con el cual la estamos identificando. Entonces, ¿estaríamos cumpliendo aquí, es mi pregunta, con esto que dice, si alguno de los otorgantes fuera mujer casada o viuda, se expresará su apellido de soltera? ¿Creen ustedes que lo estaríamos cumpliendo? Aquí aparece Ruiz y podríamos pensar que Sí, ese es su apellido de soltera. Pero habría que ver si el apellido está formado por todas las palabras que lo integran o solo por uno. Aquí habla de su apellido. El apellido está formado por las dos palabras, o a veces tres, o a veces, ¿qué le diré? Es que mira, es que es un problema, mano, con el que uno se topa, que a veces uno piensa que no tiene, digamos, una solución única, sino que uno piensa que cada caso, porque miren, hay mujeres, créanme, que llevan, por ejemplo, Ruiz Castro, de panameño. Es decir, los dos apellidos de soltera más el apellido de casada. Aunque el utilizar esta partícula de, según la ley del nombre de la persona natural, resulta optativo. Es decir, la mujer cuando se casa, ella elige si se va a quedar tal cual, esa es la primera opción que ella tiene, quedarse tal cual. ¿Qué eso de que el apellido del marido? Nada. Yo, aún estando casada, me voy a llamar así como nací. Esa es una opción que tiene la mujer y que elige antes de contraer matrimonio, porque el notario le tiene que poner cómo es que ella va a comenzar a llamarse ya como mujer casada. Entonces, la primera opción es quedarse tal cual. La segunda es utilizar después de su primer apellido, el primer apellido del esposo, precedido o no de la partícula de. Esta partícula de ha generado algún tipo de controversia entre muchas mujeres porque piensan que ese de implica pertenencia. Ese de implica que él es su propietario o dueño, como que si ella no fuera una persona o un sujeto de derechos, sino una cosa o un objeto del derecho. Entonces, por eso es de que muchas mujeres no son partícipes de llevar el de. Vamos a ver, dijo un ciego. Quiero ver aquí entre ustedes si hay alguna casada. Ya las voy a fregar. ¿Tenemos alguna de ustedes casada? No, ¿verdad? Bueno, digamos una soltera. Sí. Pues.
Ajá. Sí, yo estoy casada, pero fíjese que en mi caso yo me quité el D. Ok, ok, perfecto. ¿Pero qué? ¿Lo dejó tal cual como soltera o solamente el primer apellido después del primero suyo? Fíjese que, vaya, por ejemplo, yo me puse, bueno, no, yo me quité, no quería ese D, ¿verdad? Porque el apellido de mi esposo es Da Silva. Entonces es un apellido, no es Ajá. común. Entonces me puse Ana Cecilia Zelaya, que es el primero de soltera, creo que es el de mi papá, y Da Silva. Oh, perfecto, perfecto. Ok, Pero, esa es... pero eso no tiene nada que ver con D, o sea, sí, nada que ver. sí, sí, perfecto, perfecto. Como le repito, es un derecho que la mujer tiene de adoptar o no el primer apellido del esposo. Eso es un derecho. Si decide no adoptarlo, no hay problema, se puede quedar a pesar de estar casada con sus apellidos de soltera, ¿verdad? Como en este ejemplo que yo les decía que ella se llamaba Carmen Elena. Es que miren, aquí hay un problema, ya lo dijo usted, yo soy Celaya, dijo, que es el apellido de mi papá. Es decir, muchas mujeres también han luchado y siguen en esa lucha de que por qué las personas naturales llevan como primer apellido el del papá. ¿Por qué el del papá y no el de la mamá? Hay legislaciones que yo diría de avanzada, porque otra vez, estos son como resabios que han quedado, y tenemos que reconocerlo, de un régimen patriarcal, de un régimen donde es el hombre, el macho, el que ha impuesto sus deseos y su voluntad y sus órdenes y sus decisiones. Y las mujeres, obviamente, y con sobrada razón, se han resistido a ello y propugnan por algunas modificaciones en el status quo, en la forma de ser de las cosas. Y entonces ahí es donde en realidad tenemos todavía mucho por hacer en esta materia. Pero bueno, volviendo al aspecto eminentemente notarial, porque nos hemos concentrado mucho en algo muy elemental, vamos a volver con el caso de nuestro otorgante, Carlos Alberto Rodríguez Paz. Ok, volviendo al artículo 32, ya tenemos nombre y apellido. Edad, fíjense bien, no me le vayan a poner mayor de edad, porque al ponerle mayor de edad no está cumpliendo con el requisito. El requisito es la edad, no la calidad de ser mayor de edad. Entonces usted tiene que ponerle de la edad, 40 años de edad. La edad en años cumplidos. Así es como se pone. La edad en años cumplidos, de 40 años de edad. Profesión u oficio. Aquí tenemos otro problema. Y es que en el DUI aparece una casilla con la profesión u oficio de la persona. Y créanme, todavía hay médicos, ingenieros, abogados, que cuando usted ve el DUI, dice estudiante. En el DUI, la profesión que le aparece es estudiante o a veces empleado. Pero estamos en presencia de un profesional pero dice empleado. A veces dice agricultor, agricultor. A veces le agregan en pequeño. A veces dice comerciante. Y tenemos ese dilema, ese problema, diría yo, que en el DUI la profesión dice una cosa, pero él verbalmente nos dice otra. Ejemplo, nos dice, no mire, ya no soy estudiante, ahora soy médico. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué le ponemos? ¿Estudiante, tal como dice en el DUI? ¿O médico? ¿O abogado? ¿O ingeniero civil?
qué es lo que Él nos está diciendo que ahora es. ¿Cómo lo resolvemos? Ayúdenme. ¿Qué haría usted, Ever? ¿Qué le pondría? Dígame. Ever. Ya se desconectó este Ever. Hola, Lee. Hola, ¿qué tal? No, que no escucho bien, estoy en la universidad y el internet me está fallando. Ay, Entonces, qué lástima. Bueno, ni modo. Ojalá que pueda en ese caso ver la grabación, ¿verdad? Actual, ¿Perdón? la profesión actual. Fíjense que obviamente eso quizás sea lo más conveniente, ¿verdad? Trabajar con la profesión actual. Pero el problema es lo que dice el DUI. Es decir, estaríamos creando una pequeña diferencia o discrepancia entre lo que dice un documento fidedigno, como lo es el DUI, con lo que nos está diciendo él. Entonces, Y te agregaría y me dice que es pod- abogado o doctor. podría ser una buena opción. Miren, yo he visto documentos notariales donde le ponen, por ejemplo, a estudiante antes, hoy abogado. Ya he visto yo instrumentos donde lo que hacen es utilizar esta forma, antes, hoy. El estudiante antes, el estudiante es lo que dice en el DUI, o en su caso, empleado, o lo que sea, ¿no? Lo que sea. Y el hoy es lo que él nos está diciendo. Entonces creo que esta podría ser una buena manera de resolver también la situación. Es decir, y se sobreentiende que es él, por supuesto, el que nos está compartiendo esta información. No es que nosotros la estemos inventando o que nosotros lo saquemos sin ninguna base. Entonces vamos a asumir que si le ponemos hoy abogado es porque él nos lo está diciendo. Entonces podemos utilizar esta fórmula, ¿verdad? Para poder, digamos, hacer conciliar lo que dice el DUI y al mismo tiempo lo que él o ella nos está manifestando. Ok, tenemos entonces el nombre y apellidos, la edad expresada en cantidad de años cumplidos, la profesión u oficio. Y aquí tenemos otro problema. Qué puchica, mano. Ay, el domicilio. Domicilio. Vamos a ver. Del domicilio de. Aquí surge una pregunta. ¿Qué vamos a entender por domicilio a efectos de cumplir con este requisito en una escritura matriz? Porque miren, ¿cómo se los digo? Algunos términos, algunos conceptos encuentran definición legal, otros no. Es decir, algunas palabras, pues, han sido definidas por el legislador, otras no. Y vamos a ver lo que dice un artículo en el Código Civil, que yo no sé si ustedes lo van a recordar, pero igual, aquí en el Código Civil, casi al principio, apenas en el artículo 20, en el artículo 20 del Código Civil aparece lo siguiente. Las palabras de la ley, es decir, las palabras que se utilicen en los cuerpos normativos, las palabras, se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. Por ejemplo, si en alguna ley encontráramos la palabra perro, ¿cómo vamos a entender
esa palabra, cuál sería el significado de la palabra perro. ¿Cuál es el sentido natural y obvio de la palabra perro? Que conste, la palabra perro tiene otros significados. Por ejemplo, cuando alguien está bien enojado, se dice, es que ese estaba bien perro, está enojado, bien perro. Cuando alguien no espera a que le sirvan un pedazo de pizza o no sé, a lo mejor ustedes lo han visto entre sus compañeros, ¿no? No, hombre, que se arrebata. ¡Ey, vos no seas tan perro! Otro significado de la palabra perro. Es decir, pero si se utiliza, digamos, una palabra como esa en la ley, ¿cuál va a ser el sentido que le vamos a dar? El sentido natural y obvio, es decir, un animal de 4 patas, peludo, que ladra. Ese es el sentido natural y obvio. Y lo que se dice ahorita de perro se aplica a cualquier otra palabra. Pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. En otras palabras, las palabras tienen un sentido natural y obvio, un significado, llamémosle, gramatical, que normalmente lo encontramos en un diccionario de la lengua, pero otras palabras tienen un significado legal. Y cuando una palabra tiene un significado legal, no podemos darle un sentido diferente al que legalmente le corresponde. ¿Por qué traigo esto a cuenta? Porque el artículo 32 de la Ley de Notariado contiene un montón de palabras. Algunas de estas tienen un significado legal y otras no. Las que tienen significado legal tendríamos que darle el significado legal, porque para eso la definió el legislador, no como adorno, no porque quiso el legislador demostrar su sapiencia, no, la definió para que se use. Por ejemplo, minuta, esa es una palabra, pero ¿cuál es el significado? Primero tenemos que investigar si está definida legalmente. Si no lo está, tenemos que darle el sentido natural y obvio según el uso común que se le da a la palabra. Pero ojo, dentro de un contexto determinado. Porque miren, hay palabras que incluso dentro de un mismo país, cuando son países extensos geográficamente, aún dentro de un mismo país, en ciertas zonas tienen un significado y en otras zonas tienen otro significado. No sé si, por ejemplo, ustedes han analizado el significado de la palabra paila. Paila. Paila aquí en Oriente tiene un significado, en Occidente tiene otro. Y estamos en El Salvador, un país pequeñísimo, pequeñito, el pulgarcito de América. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es que la palabra domicilio está definida legalmente para la materia civil, para el derecho civil o el derecho privado. Y perfectamente ese significado legal es aplicable. Miren, para que ustedes tengan una idea exacta, voy a decirles que el domicilio está vinculado al lugar de residencia, o sea, donde fue asentada su partida, es como decir, él es de San Miguel y vive en San Miguel. Bueno, yo más o menos así lo entiendo. Muy porque bien. Ya decirle reside, porque para mí la palabra residencia es mi casa, donde yo vivo, o sea, la dirección exacta. Pero siempre los he confundido, la verdad, Liz. No, pero tiene mucha razón. El lugar donde una persona reside es una dirección física que tiene que ver precisamente con esa parte del territorio
donde uno tiene su casa de habitación. Es como el lugar donde la persona trabaja o desempeña sus labores, ¿verdad? Que es también una dirección, normalmente una dirección física que se puede identificar a través de lo que llamamos la nomenclatura. Pero el domicilio está vinculado a un municipio. Esto nos puede dar la clave para poder entender lo que es, desde la óptica notarial, el domicilio. El domicilio, repito, está vinculado o tiene que ver con un municipio. Ejemplo, usted no le va a poner del domicilio de la colonia Buenos Aires. La colonia Buenos Aires no es un municipio. Forma parte de un municipio, pero no es un municipio. Usted no le va a poner del domicilio de la Sexta Avenida Sur. Ay, hombre. Número 13. Es decir, este no es la forma de referirnos a un domicilio, porque no estamos hablando aquí de un municipio. Distinto es que dijéramos del domicilio de la ciudad. Fíjense que aún decir del domicilio de San Miguel se quedaría muy corto e inexacto, porque también hay un departamento que se llama San Miguel. Entonces, lo más propio cuando estamos con una ciudad y un departamento que se llaman igual, lo más propio es poner de la ciudad y departamento de San Miguel. Y allí sí, de alguna manera, estamos aclarando qué es la ciudad. Obviamente, la ciudad entendida como una en la cual hay un municipio. Aunque igual podemos poner del domicilio de San Miguel. Departamento del mismo nombre. Es decir, del domicilio de San Miguel, departamento del mismo nombre. Bueno, que conste, esos serían los datos mínimos. Nombre y apellido, edad, profesión y domicilio. Si alguno de los otorgantes fuere extranjero, hay que expresar también la nacionalidad. Fíjense entonces que si el fulano del que estamos hablando es salvadoreño, significa que no es extranjero. Y en ese caso no es necesario poner la nacionalidad. ¿Por qué? Porque no es extranjero. Pero si fuera extranjero, entonces sí, tenemos que poner la nacionalidad. Es decir, la nacionalidad solo la vamos a poner cuando sea extranjero. Ok. Entonces, una vez que nosotros hemos escrito las generales de la persona en su forma mínima, lo cual es aceptable, es decir, la manera, los datos mínimos, pues. Claro que hay muchos más que les podríamos agregar. Por ejemplo, ¿qué nos estaría faltando? Nos estaría faltando el origen, o sea, de dónde es originario. Nos estaría faltando la residencia, es decir, dónde vive la persona. Nos estaría faltando el estado familiar, es decir, si es soltero o casado o viudo. Nos estaría faltando lo que ya dijimos, ¿no? La nacionalidad. Nos estaría faltando también, déjenme ver, origen, residencia, profesión. Bueno, en algunos casos, hasta el nombre de los padres. Es decir, hay otros datos
que perfectamente se podrían incluir. Y yo pensaría, fíjense bien, que en este asunto aquel aforismo se puede utilizar. Lo que abunda no daña. Es decir, si le podemos poner más información, no habría ningún problema. No habría ningún problema. El problema estaría en ponerle menos información. Miren, ya he visto yo instrumentos notariales donde no le ponen la información mínima que se requiere. Ya les dije, esta es la información mínima. El nombre, apellido, edad, profesión y domicilio. Eso es lo menos que le tenemos que poner. Ahora, si solo le pusiéramos mayor de edad, por ejemplo, nos estaría haciendo falta la edad, porque esto no es la edad. Entonces nos estaría haciendo falta la edad. Si no le ponemos la profesión u oficio, igual nos estaría haciendo falta. Entonces, tenemos que asegurarnos de colocar por lo menos los datos que se mencionan aquí. Y también vamos a tener que dar fe del conocimiento personal que se tenga de los comparecientes. Esto es algo que tampoco lo podemos omitir. Entonces, ¿cómo se hace eso? Muy fácil. Después de que hemos puesto los datos mínimos, el notario dice a quién, y aquí entra, o aquí es la manera de decirlo. Basta con decir a quien conozco, en el caso de que lo conociera. Ya con eso, ya está dando fe del conocimiento personal que tiene del compareciente. Con eso, basta y sobra. A quien conozco. Ahora bien, si no lo conoce, entonces se le pone a quien no conozco. Claro que hay variantes en esto. Por ejemplo, hay quienes le ponen a quien ahora conozco, como para dar a entender que a partir de ahí ya lo está comenzando a conocer. O su equivalente, a quien hoy conozco. Hay quienes lo adornan un poco más. A quien conozco en virtud de este instrumento. O sea, una forma más poética de hablar. A quien conozco en virtud de este instrumento. Y bueno, aquí como les repito, basta con que usted le ponga a quien conozco o a quien no conozco, según el caso. Ya hemos hecho un par de comentarios en cuanto a qué vamos a entender por conocer o no conocer a una persona. Es decir, si hemos tenido un trato más o menos continuado en el tiempo, si conocemos algo de él, de su personalidad, de su familia, su lugar de trabajo, es decir, sabemos dónde vive, lo hemos visto en múltiples ocasiones, sabemos cómo se presenta a sí mismo, sabemos que responde a un nombre con el cual se le llama. Es decir, si en verdad lo conocemos, está bien. No hay ningún problema en colocar aquí a quien conozco. Pero si es por vez primera que lo estamos viendo y quién sabe que lo volvamos a ver, entonces a quien no conozco, pues no tengan ningún reparo en poner a quien no conozco, pues si esa es la verdad, no lo conozco. Otra manera de ilustrar esto podría ser a quien doy fe de conocer personalmente. Otra manera un tanto poética de decirlo, ¿no? A quien doy fe de conocer personalmente. O su opuesto, ¿no? A quien doy fe de no conocer personalmente. Esto, repito, es un requisito de la escritura matriz y de toda actuación notarial en donde haya que escribir los datos de una persona. Repito,
es un requisito que no puede faltar. Ahora bien, en caso de que no los conozca, que haga constar en el instrumento que se cerciora de la identidad personal de aquellos por medio de el documento que le están presentando. Entonces, ¿qué es lo que hacen los notarios? Ejemplo, a quien doy fe de no conocer, bueno, esto es más, tiene más chiste cuando lo conocemos personalmente. Cuando no lo conocemos es mejor decir así a secas, a quien no conozco, y le ponen, pero lo identifico por medio de. A quien no conozco, pero lo identifico. Otros le ponen a quien no conozco e identifico. Incluso podríamos poner aquí, que se cerciora de la identidad, a quien por no conocer me cercioro por medio de su. Fíjense bien cómo la forma de redactar puede cambiar dependiendo, obviamente, el criterio, el parecer, el gusto del notario. Esto no son frases sacramentales que por ley tengan que utilizarse tal cual. No. Esto es o queda al arbitrio del notario. Él sabrá la mejor forma de redactar, como mejor le parezca, como mejor le guste, cómo se oye. El notario es libre de hacerlo. Pero lo que no puede faltar es que tiene que decir si lo conoce o no. Y que en caso de no conocerlo, no puede faltar que se cerciora o que lo identifica por medio de un documento, porque el documento, otra vez, para eso es, para que sirva de legal identificación de las personas. Entonces, aquí entra, repito, no solamente el DUI, sino también el pasaporte, la licencia de conducir vehículos, incluso una moto, la licencia, el carnet o tarjeta de extranjero residente, ya sea temporal o definitiva. Y quiero ver qué más, no me parece que haya otro. No me vayan a salir que con una certificación de partida de nacimiento van a identificar a alguien, oigan, porque les voy a poner 0. O que con el NIT, la tarjeta donde aparece el NIT. Esto queda completamente rechazado como forma de identificar. Ni el NIT, ni mucho menos un carnet de que juega en la liga no federada, que le han dado un carnet para que cuando hacen los cambios lo pueda utilizar, o incluso antes de iniciar el partido. Bien, ¿alguna pregunta de lo que hemos comentado hasta este momento? Miren que en cuanto al documento único de identidad, podemos manejar dos formas de escribir los números o el número. Una de ellas sería número por número, pero las palabras. Aquí es una cuestión discutible. Cualquiera podría decir, ese no es una cantidad, ni tampoco es una fecha. No es preciso, entonces, escribirla con palabras. Pero, por costumbre, y recuerden ustedes que eventualmente la costumbre se hace ley, por costumbre se ponen las palabras. Pero aún así, hay dos maneras de hacerlo. Supongamos el siguiente número,
perfectamente, digamos que este es el número del documento que la persona nos presenta, el DUI. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Como que si fuera una cantidad, y en ese caso pondríamos 12 millones 345,000 Esta es una manera, como que si fuera una cantidad, 12.345.678-9. El guión, podemos perfectamente poner el guioncito tal como lo acabo de poner yo aquí, o la palabra. Las dos formas son válidas. Ahí otra vez depende el gusto del notario. Si quiere poner la palabra guión o el muy guioncito. ¿Y cuál creen ustedes que es la otra manera de escribir el DUI? Número por número. Así es. En vez de ponerle como que si fuera una cantidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí ustedes son soberanos. Aquí, de momento, y mientras no se promulgue una ley que ordene una de las dos maneras, usted es soberano y libre para escoger la manera que a usted le parezca, la manera que usted quiera. En instrumentos que van a ir a un registro, con excepción del registro del estado familiar, se necesita el NIT. Y el NIT, de momento, para las personas naturales, como que la tendencia es que desaparezca el NIT para personas naturales, no así para personas jurídicas. Entonces, el NIT también tiene su propia manera de escribirse. Por ejemplo, tiene 4 dígitos al principio, 6 dígitos después, 3 dígitos después y un dígito al final. Entonces aquí, para escribir el número de un NIT, pasa lo mismo. Con tarjeta de identificación tributaria, número. Y aquí, otra vez, hay quien le pone 1217-23, es decir, número por número. Hay quien lo hace así, número por número. Y otra vez, nadie le va a decir que esto está mal, que no es así, que se equivocó, que tenía que ser de otra manera. No. Aquí usted es soberano. Como lo puede poner así, lo puede poner también de la otra manera. 1217-231.000 289 101-3. Esta podría ser otra manera de escribirlo. Otra vez, como si fueran cantidades. 1.217-231.219-101-3. Pero también es válido entender que este número de en medio en realidad representa la fecha de nacimiento de la persona. Esa es la intención de este número, representar la fecha en que la persona nació. De allí que esta persona, con este número de NIT, nació el 23 de diciembre de 1989.
Si usted se fija en el propio NIT que usted tiene, estos segundos 6 números corresponden a la fecha en que usted nació. Entonces, con eso en mente, también he visto yo quienes le ponen 23, 12, 89. Es decir, de 2 en 2. 23 porque es el día en que nació la persona, 12 que es el mes y 89 que son los últimos 2 números del año en que nació esa persona. Entonces, esto es como para poner el NIT y que conste, esto que estamos hablando ahorita tiene que ver no solo con la escritura matriz, sino también con las actas notariales y con la razón de auténtica de una firma. Bien, en el caso de una auténtica, el NIT no es como indispensable, no tenemos por qué ponerlo, pero nos habíamos quedado, fíjense bien, es auténtica por haber sido puesta a mi presencia por el señor fulano de tal. Ok, pero ¿qué le faltaría para poder terminar esta razón? ¿Qué le faltaría? ¿Alguna idea de ustedes? Los cuales firmamos, ¿no? Bueno, falta. No, esa solo la firma el notario y la sella. Esta razón únicamente la firma el notario y la sella, por regla general. Porque si el firmante, repito, si el firmante no tiene documento de identidad, entonces hay que identificarlo con testigos y en ese caso los testigos también firman esta razón. También firman esta razón. Lo que faltaría aquí es el lugar y la fecha. Y eso lo introducimos de esta manera. En fe de lo cual, es decir, el infrascrito notario da fe que la firma es auténtica, porque la puso a mi presencia el señor fulano de tal. En fe de lo cual, firmo y sello la presente razón en la ciudad de San Miguel a los 15 días del mes de marzo del año 2022. Y esto, repito, es firmado y sellado por el notario solamente. Pero ojo, ojo, recuerden que lo que trajo a discusión este tema de la auténtica es cuando en un título valor, artículo 640, el emisor, el suscriptor del título no puede o no sabe firmar y que otra persona tiene que firmar a ruego y esa firma a ruego tiene que ser autenticada por el notario. ¿Recuerdan? Artículo 640. Entonces, esta razón, si se trata del artículo 640, está incompleta. Está incompleta porque solamente estamos dando fe de que la firma es auténtica y de quien la puso. Pero nos hace falta ponerle quien me consta o sea, el notario tiene que dar fe de que a él le consta que esta firma que se lee C. Al. Road P. y la cual es auténtica, el notario tiene que dar fe de que a él le consta
que esa persona firmó a ruego de otra. Y entonces aquí sí, miren. Ay, hombre. Aquí sí, en las actividades que vamos a hacer ustedes y que tienen que hacer a mano, hacer las manuscritas, aquí se vale. Aquí se vale que entre paréntesis pongamos lo que no tenemos por qué repetir, pues. Es decir, perfectamente podemos tomar ya la idea de esto mismo. Esto mismo es lo que iría aquí, obviamente con relación a la persona a cuyo ruego se firmó. Entonces, ahora sí, ya quedaría completa. O sea, le hacía falta esto para hacerla de acuerdo con lo que dice el artículo 640. Quien me consta que ha firmado a ruego del señor o de la señora. Y lo mismo que dijimos aquí, tenemos que decirlo con relación a la persona. Es decir, esto mismo tendríamos que decirlo, pero con relación a la otra persona. Claro, aquí ya sería otro, ¿no? Aquí ya sería otro. Aquí ya sería otro. Entonces, espero que esta explicación les pueda resultar útil porque así vamos a terminar estas sesiones de derecho notarial. Es decir, yo tratando de ir armando, ustedes tomando nota, allá ustedes si no lo hacen, haciendo preguntas y así de esta manera vamos a tratar de ir trabajando pues los instrumentos notariales que podamos, ¿no? Para que ustedes puedan ir poco a poco aprendiendo. Ok, ¿alguna pregunta antes de pasar a la asistencia? Bueno, entonces voy a parar ahorita para pasar asistencia.